Bien, vamos a revisar la guía de banqueo del capítulo de gastroenterología, ¿correcto? Vamos a revisar casos clínicos de los temas más importantes de este capítulo. Comenzamos con este caso. Miren, nos dice un hombre de 50 años con antecedente de alcoholismo, ¿no? Muy importante la edad, ¿no es cierto? Es un paciente adulto y nos dan el antecedente de consumo de alcohol, ¿ya? Que es ingresado por un cuadro de dolor abdominal severo en epigastrio asociado a vómitos. Esa es la clínica que presenta el paciente, ¿no es cierto? Entonces, en la secuencia clínica estamos viendo un cuadro de abdomen agudo, ¿correcto? Hay que definir la localización, recuerden, en epigastrio, ¿ya? Y con vómitos, ¿correcto? Vómitos. Vamos a ver qué nos dicen los exámenes. Los exámenes nos dicen amilasa normal, ¿correcto? Pero la lipasa está elevado, ¿no es cierto? Amilasa normal, pero los valores de lipasa, la otra enzima pancreática, que es más sensible y más específica, nos dice que está elevado. Paciente en falla renal, signo de sepsis, y nos preguntan cuál sería un factor de mal pronóstico en este paciente. Bueno, con este antecedente adulto que consume alcohol, con un abdomen agudo, con lipasa elevada, debemos plantear un diagnóstico de pancreatitis aguda, definitivamente. Recuerden que la pancreatitis es la causa aguda, es la causa de abdomen agudo médico más frecuente, ¿no? Recuerden su semiología, que se irradia al dorso, ¿no? En cinturón, en faja, ¿ya? Y va asociado a un hilio paralítico. Hay que acordarnos de ese detalle, ¿no? Que va asociado de un hilio paralítico y por eso los vómitos, ¿no? Los vómitos, las náuseas, etc. Y recuerden que la pancreatitis puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por eso puede comprometer órganos, ¿no? Falla renal, falla respiratoria, también infecciones, etc., ¿no? Y nos preguntan, en este caso, un factor de mal pronóstico. Un dato interesante acá es que los valores de amilasa están normales, ¿no? En cambio, el que nos confirma el diagnóstico es la lipasa, porque es la más sensible y más específica. ¿Esto por qué pasa? Porque recuerden que cuando la causa es por alcohol, por triglicéridos elevados, o por cuando el paciente viene ya muy tarde a la emergencia, ¿no es cierto? Viene muy tarde, pasadas las 72 horas. Recuerden que en estos datos una pancreatitis va a cursar con una amilasa normal. Por eso en estos casos, ¿qué es de elección? Dosar lipasa, porque esta es más sensible, más específica. Recuerden, cuando la causa de pancreatitis es por alcohol, triglicéridos o el paciente viene muy tarde, los valores de amilasa son normales. Entonces ahí nos sirve la lipasa, ¿correcto? Para el diagnóstico, ¿no? Tú sabes que el cuadro clínico más tus enzimas elevadas ya te dan el diagnóstico de pancreatitis. Pero nos preguntan del pronóstico. Hay factores pronósticos clínicos que nos orientan a una pancreatitis grave. Por ejemplo, el índice de masa corporal, más de 30. O sea, paciente obeso es de mal pronóstico. Marcadores bioquímicos como el PCR, también un PCR elevado nos indica mal pronóstico. Pero uno de los factores que sí te tienes que recordar, porque es bien preguntado, es el score de Ranson, ¿ya? El score de Ranson al ingreso del paciente evalúa 5 parámetros. Acuérdate, con la mnemotecnia llega leucocitos, LDH, edad, glucosa y AST o TGO. Esos son al ingreso. Entonces, leucocitos elevados, LDH elevado, edad más de 55 años, glucosa elevada, transaminasa elevada, nos dan factores de mal pronóstico. Este es al ingreso. Y luego a las 48 horas está el calcio, está la urea o el boom ureico, está la presión arterial de oxígeno, está el hematocrito, déficit de líquido, déficit de bases, ¿correcto? La hipocalcemia, el aumento de urea, la hipoxia, la hemoconcentración, el déficit de líquidos de base nos indican mal pronóstico, ¿correcto? Entonces esos son los 11 parámetros que evalúan Ranson. Más de 3 puntos, recuerden, ya es mal pronóstico. Entonces de estos, calcio más de 8 no. La hipocalcemia es mal pronóstico. Leucocitos más de 16.000, eso sí. Glucosa menos, no, más.
de 200, ¿verdad? Más de 200, no glucosamina. Entonces la respuesta acá es leucocitos, ¿ya? Recuerden otro score, también Baltasar, ¿no es cierto? Baltasar más de 8, el score de BISAP también, BISAP, ¿no? Más de 2, el índice de severidad tomográfica, más de 6. Recuerden, la tomografía nos sirve para evaluar el pronóstico de la pancreatitis y debemos pedirlo a las 72 horas. Eso también es pregunta examen, ¿ya? La tomografía a las 72 horas para evaluar el pronóstico. Entonces, aprendan bien diagnóstico y pronóstico en pancreatitis porque suele ser preguntado. Este caso nos habla de un paciente adulto mayor que ingresa por hematemesis. Tiene antecedente de úlcera gástrica. Recuerden que la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, pues, ¿no? La úlcera gástrica. Es la principal causa de hemorragia digestiva alta, que lo estamos viendo, ¿no? Que va con hematemesis, con melena, ¿no? Entonces es importante tener ese antecedente de úlcera péptica y este paciente viene con sangrado y que está descompensando hemodinámicamente, taquicardia, shock hipovolémico. Entonces eso es importante tener en cuenta. Un paciente que viene con hematemesis, un paciente que viene con melena, nos configura un cuadro de hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Ahora, importante, ¿no? ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Hipotenso, taquicárdico, quiere decir que ya perdió más del 30% de la volemia. Por eso el paciente está en shock, un shock hipovolémico, está inestable hemodinámicamente. Por eso la primera medida debe ser la fluidoterapia. Eso está bien, ese es el tratamiento inicial, porque el paciente está inestable. Entonces lo primero siempre en cualquier sangrado, recuerden, es la resucitación hemodinámica. Entonces hay que reponer el volumen arterial efectivo, ¿ya? Y luego, una vez estable, hacemos endoscopía. Correcto. Una vez que ya lo estabilicé hemodinámicamente, recuerden, después de la fluidoterapia, entonces le paso cloruro de sodio al 0.9%, 10 a 20 mililitros por kilo de peso. Si la hemoglobina es menos de 7, hay que pasarle paquete globular. Si las plaquetas están menos de 50.000 o está tomando aspirina, hay que pasarle unidades de plaqueta. Entonces, primero la resucitación hemodinámica. Una vez que está estable, le hacemos endoscopía. Y miren, la endoscopía, ¿qué nos dice? Un Forres 2A. Entonces, el score endoscópico, acuérdate, Forres, bien preguntado, ¿no? El 1A es el sangrado en chorro, en jet. El 1B es el sangrado en capa, en sábado, ¿no? Este es el llamado sangrado activo, el 1. El 2 es el 2A, que es el vaso visible. El 2B es el coágulo adherido. El 2C es la hematina, es la úlcera negra. Recuerden que el 2 es sangrado reciente. Y el 3 ya es la úlcera blanca, es la fibrina, ¿correcto? Que es el sangrado inactivo. Esa es la clasificación de Forres que debes acordarte. Ahora, acuérdate que a partir del 2A para arriba, ojo, estos pacientes tienen alto riesgo de resangrado. Por eso debemos dar inhibidores de bomba de protones por vía endovenosa, en bolo, ¿no? Omeprazol endovenoso en bolo, 80 miligramos, y luego en infusión continua, más tratamiento endoscópico, tratamiento hemostático. Inyectamos epinefrina, termoterapia, etcétera, mecanoterapia, ¿no? Como tratamiento endoscópico, del 2A para arriba, ¿correcto? Del 2C para abajo, o sea, hematina, fibrina, acá la conducta es expectante, no se hace nada, porque el riesgo de resangrado es bajo. No se da ni inhibidores de bomba, menos tratamiento endoscópico, ¿correcto? Nada, lo dejamos así. Y en el caso del 2B, vamos a retirar el coágulo, ¿ya? Retiramos el coágulo. Si al retirar el coágulo sangra, hacemos el tratamiento de arriba, omeprazol endovenoso y su tratamiento endoscópico. Si al retirar el coágulo no sangra, hacemos el tratamiento de abajo, ¿correcto? Conducta expectante. Ese es con respecto al 2B, depende entonces.
Acá, doctores, estamos frente a un 2A. Es un vaso visible, alto riesgo de resangrado. Por lo tanto, ¿cuál es el paso más importante en el manejo de este paciente? Hemostasia endoscópica. Hay que darle tratamiento endoscópico y aparte su omeprazol endovenoso. ¿Ya? No es conducta expectante, inhibidores de bomba, pero por vía oral no, endovenoso, ¿correcto? Muy bien. Veamos este otro caso clínico que nos dice un paciente de 40 años con antecedente de adenoma hipofisiario, ¿no? Que acude por diarrea crónica tipo secretora, pérdida de peso, dolor abdominal y la endoscopía múltiples úlceras postvulvares. Y el laboratorio nos indica hipercalcemia. Ese antecedente muy importante, ¿no? Es un paciente adulto que tiene antecedente de adenoma hipofisiario, un adenoma de hipófisis. Recuerden que el más frecuente es el prolactinoma, ¿no? El más frecuente. Pero vamos a ver, nos dice adenoma de hipófisis. Luego nos dice ya en la secuencia clínica una diarrea, ¿correcto? Diarrea crónica de tipo secretora. Y lo que llama la atención es también en la endoscopía la presencia de úlceras duodenales múltiples, ¿verdad? Múltiples. Y también la presencia de hipercalcemia. Recuerden este dato, ¿no? Diarrea crónica secretora, debemos descartar tumores gastrointestinales. Tumores gastrointestinales. Un adenoma veñoso, un gastrinoma, un bipoma, ¿correcto? Un tumor carcinoide. Pero al decirte diarrea crónica secretora con presencia de úlceras duodenales múltiples, rápidamente te debe hacer sospechar de un gastrinoma. Porque en este tumor la gastrina está elevada. Recuerden, la gastrina es una hormona producida por la célula G del antro píloro del estómago y es el principal estímulo para producir ácido clorhídrico. Y ese exceso de ácido te produce úlceras duodenales múltiples en localizaciones atípicas, por eso son postvulvares, generalmente, ¿no? Entonces, probablemente estamos hablando de un gastrinoma, ¿ya? Y ese es el cuadro, ¿no? Una diarrea con hemorragia por úlceras duodenales múltiples. Es lo que se conoce con el nombre de síndrome de Zollinger-Ellison, que es producido por un gastrinoma, ¿verdad? A diferencia de un carcinoide que te produce diarrea secretora, broncoespasmo y rubincundez facial. Ese es el dato para presentar en un tumor carcinoide, ¿no? O un bipoma, hipocalemia severa, debilidad de miembros inferiores asociada a diarrea crónica, ¿no? Con hipocalemia, con debilidad de miembros, piensa en un bipoma, ¿verdad? No tiene que ver nada la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, recuerden, es una enteropatía autoinmune por una intolerancia al gluten, ¿no? Intolerancia al gluten. El dato característico en la endoscopía, en la biopsia, es la atrofia de vellosidades con hiperplasia de criptas. El síndrome de intestino irritable es un cuadro funcional, es una diarrea crónica, es la causa de diarrea crónica más frecuente, pero es funcional. No te va a dar baja de peso, no te da atorrea, heces con sangre, fiebre, etc. Pues no hay datos de organicidad porque el cuadro de intestino irritable es funcional. Por el contrario, te dan el dato de alternancia de diarrea con estreñimiento o que hay dolor, ¿no? En este caso, que mejora después de la deposición, ¿no? Dolor que mejora posterior a la deposición. Es un dato interesante del intestino irritable, ¿ya? Ahora, este dato de adenoma hipofisiario y este dato de hipercalcemia nos hace recordar a la famosa 3P. Pituitaria, paratiroides y páncreas, ¿correcto? Es lo que conocemos con el nombre de el MEN1, ¿no es cierto? Neoplasia endocrínica múltiple tipo 1, donde aparece tumores a estos tres niveles. En la pituitaria, adenoma de hipófisis, en la paratiroides, por eso la hipercalcemia, y ¿dónde se localiza el gastrinoma? En el páncreas, en el páncreas. Ojo, la localización más frecuente del gastrinoma es duodeno.
pero la localización extraintestinal más frecuente es en el páncreas, como lo estamos viendo, ¿ya? Entonces, al final estos datos constituyen, ¿no?, una neoplasia endocrínica múltiple, donde el gastrinoma forma, pues, los gastrinomas en un 20% forma parte de esta neoplasia endocrínica múltiple, ¿no? Porque la mayoría de los gastrinomas son aislados, son de novo, no forman parte, ¿no?, de una neoplasia endocrínica múltiple, son esporádicos. Veamos este caso de úlcera péptica, ¿no? Nos dice un hombre de 48 años, consulta por dolor epigástrico recurrente, especialmente después de las comidas. Miren, el antecedente importante, ¿no?, de un paciente adulto que tiene dolor epigástrico. Dispepsia, ¿no? Se llama eso, dolor en epigastrio. Después de las comidas. Hay que ver cuál es la causa de esta dispepsia, ¿no? Lo más frecuente es funcional, pero hay que descartar causa orgánica, ¿ya? Tiene varios episodios de dolor durante los últimos 6 meses, ha recibido tratamiento con antiácidos, pero no hay mejoría completa. La endoscopía revela úlcera, correcto, ¿no? La causa más frecuente de dispepsia es funcional, 70%, pero la dispepsia orgánica, ¿no es cierto?, cuando hay datos de organicidad es un 30%, y la causa benigna más frecuente es úlcera péptica. La causa maligna de dispepsia orgánica más frecuente es adenocarcinoma gástrico, o sea, cáncer, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando hay un dolor en epigastrio, ardor en epigastrio, saciedad precoz, plenitud postprandial, siempre plantea esto, ¿no? Lo más frecuente es funcional, pero hay que descartar el cuadro orgánico. Entonces, acá en la endoscopía, ¿no?, nos dicen úlcera en la curvatura menor del estómago, con bordes regulares, sin signos de malignidad. No hay antecedente de consumo de AINES ni antecedente de cáncer gástrico. Recuerden que los AINES son los más gastrolesivos, ¿no? A la cabeza ketorolaco, piroxicam, que son gastrolesivos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la secuencia clínica nos están hablando de un dolor en el epigastrio que, como habíamos dicho, es básicamente la dispepsia, ¿no es cierto?, de manera crónica, ya va 6 meses con ese dolor que calma a veces o no con los antiácidos, ¿no? Pero acá definitivamente el que nos va a dar el diagnóstico es la endoscopía, que nos está diciendo una úlcera gástrica en curvatura menor, ¿verdad? En curvatura menor. Y nos preguntan, según la clasificación de Johnson, ¿qué tipo de úlcera es esta? Interesante, ¿no? Johnson es una clasificación, ¿no?, para las úlceras gástricas. Entonces, esta pregunta trata de reforzar para que te acuerdes la clasificación. 1, justamente cuando se ubica en curvatura menor, en la llamada incisura angularis, que es la más frecuente. 2, cuando tiene 2 úlceras, úlcera gástrica y úlcera duodenal. 3, cuando está en antro píloro. 4, cuando en este caso está en el fondo gástrico. Y 5, cuando tiene úlceras múltiples asociadas al consumo de AINES. Ya está, esa es la clasificación. Entonces te están hablando de una úlcera ubicada en la curvatura menor del estómago. Eso es Johnson 1, ¿correcto? Tipo 1, que dicho sea de paso es el más frecuente, ¿ah? Es el más frecuente.